necesitamos decir un par de cositas, las decimos en un toque, que son definiciones. Así que de nuevo, definiciones. Aunque son definiciones que en algún momento de la vida vimos, no sé hace cuánto, creo que Mariano todavía no habló de monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos, ¿o sí? Sí. Sí. Ok. Hoy al principio de la Ok. clase definió qué era cada uno. Buenísimo, buenísimo. Entonces recuerdo en un segundo, F, transformación lineal. Voy a escribir bastante informal para escribir rápido y no perder tanto tiempo en esto. Es monomorfismo, si es inyectiva. Epimorfismo, si es sobreyectiva. Y dio las equivalencias, buenísimo. Que eso va a ser lo que más nos va a importar, ¿no? Porque en principio, saber si una función es inyectiva, ya vimos en álgebra 1 que puede ser un dolor de cabeza, saber si es sobreyectiva o qué sé yo. Acá, usando que las transformaciones lineales traen cierta estructura, por así decirlo, o respetan cierta estructura en realidad, hay equivalencias útiles. Entonces, en principio tenemos estas tres, pero lo que más nos va a importar son las equivalencias. F mono, sí, solo sí, ¿qué? En principio yo pondría dos cosas acá, no sé ustedes. Al menos una tiene que haber. El núcleo de F es igual a 0, perfecto, esa va a ser la de cabecera. Y la otra vez dijimos una con Feli en medio de una confusión que ahora queremos aclarar, que es F manda conjuntos LI en conjuntos LI. Esto quiere decir que si S está contenido en B, vamos a decir F de B en W, para tener un lugar del cual hablar. Si S está contenido en B es linealmente independiente, entonces F de S contenido en W es linealmente independiente. ¿Sí? No solo para bases, sino que vale para cualquier conjunto linealmente independiente. Ojo que eso no requiere que sea un isomorfismo, ¿está bien? Dice base de F de S. Si ahí dijera F de base de S, base de B, creo que debería decir ahí, ¿no? Es igual a base de W, ahí sí estás requiriendo que sea un isomorfismo, pero en principio si decís F de una base de un subespacio es igual a una base de F de subespacio, está todo bien. ¿Qué es esto, no? La otra vez, cuando Feli estaba enunciando al principio de todo algunas propiedades, qué sé yo, dijo algo parecido a esto. Le había faltado decir inyectiva, dijimos, che, ahí falta inyectiva, pero en realidad había querido decir otra cosa y hoy lo charlamos, que es corrección. En realidad no corrección porque lo que terminamos escribiendo estaba bien y era esto, pero lo que quiso decir Feli es esto, que preimagen de conjunto LI siempre es un conjunto LI. Conjunto L, a ver, y ahí veo. Lo que sea LI no quiere decir que sea una base, ¿no? No necesariamente, claro. Por eso dije, si ese incluido en B es linealmente independiente, por ejemplo, un vector no nulo es linealmente independiente. Ese conjunto formado por un vector no nulo, ¿está bien? Esto quiere decir que para todo conjunto LI su imagen es LI. Lo que quiso decir Feli la vez pasada es que la preimagen de cualquier conjunto linealmente independiente por una transformación lineal siempre es un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Entonces agreguen eso, no importa cuál sea F, para cualquier F. Interrumpo un segundito, Mimi. Acá hay que decir algo como no vacía, ¿no? Hay que aclarar algo. No sé, Feli, si querías decir literalmente esto. Sí, yo quería decir que si tomás, claro, si no vacío. Si no da, sí, tiene que. No, si no da vacío, Está bien. creo Si que no da lo vacío, dijo está todo bien. que era LI, me parece. Vacío. El vacío lo tomamos como LI. Sí, está Mariano bien. creo que dijo que sí. Sí, está bien.
justamente para que Sí, podamos para que hacer sea la esto. base del cero. Está bien, listo. Entonces, esta frase está bien porque el vacío es un conjunto linealmente independiente bajo las convenciones en las cuales estamos. Así que esto está todo bien. ¿Qué querías decir, Feli? ¿Eso? Sí, no, perdón, que Dale. lo que había querido decir, que después me traspapelé en la clase, era que usando esto uno puede ver las compatibilidades de los ejercicios pues los ejercicios que preguntan si existe una transformación lineal y mandan cosas LD en cosas LI, se puede usar esto para decir que no existe una transformación lineal. Así que después, fíjense si pueden usar esto para el ejercicio, creo que era 2 que hicimos en la clase pasada, sobre eso. Joya, buenísimo. Bien. Sí, si se acuerdan, nos había dado en alguna que no existía una transformación lineal porque había una incompatibilidad. Se puede ver usando esto. Así que lo de la derecha era LI, la derecha era la imagen, y lo de la izquierda no. Entonces contradice este punto. ¿Está bien? Bueno. Y equivalencia de FEPI. ¿Cuál vieron? Acá se me ocurre al menos una. No, ya no se me ocurren dos porque esta caracterización tan buena del núcleo de F es igual a 0 no tiene un equivalente, por así decirlo. Ok, Sí, que la imagen lo de de F las sea W en dimensiones. el fondo es algo casi redundante, perdón que ahí Eso es cierto, pero digamos que ser sobreyectiva en el fondo es eso, así que acá, si quieren, esto demasiada gracia no tiene. ¿Y cuál otra? Ahora sí escucho. No, iba a decir lo de las dimensiones, que es medio lo mismo. Ok, en principio, fíjense que acá no hablamos nada de dimensión, pero puedo hablar de generadores y qué sé yo. Y acá el sí solo sí es si S genera B, entonces F de S genera W. ¿Sí? Si le aplico F a un conjunto de generadores del espacio de salida, llego a un conjunto de generadores del espacio de llegada. No tiene por qué ser linealmente independiente. Lo que hace es como que cubre todo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, con esto estamos. Para ISO, bueno, tendrían que cumplirse las dos cosas, ¿no? Podemos hacer cosas como F manda base en base. Pero bueno, en el fondo eso es combinar estas dos cosas. Así que digamos que para ISO es combinar mono y EPI y las equivalencias, así que no vamos a sacar nada nuevo de ahí, en principio. Así que ahí sí, cuando hablamos de dimensión finita, empieza a haber un montón de detalles como ya con cumplir una de las dos, si los dos espacios tienen la misma dimensión, podemos usar el teorema de la dimensión y llegar a que es ISO, qué sé yo. Por el momento no voy a hablar de eso, si nos lo cruzamos lo diremos. Pero vamos a los bifes. Entonces, ejercicio 2. Así dejamos de dar vueltas y resolvemos alguno. Entonces, arrancamos. Tenemos f que va de polinomios de grado hasta 2 a R3, y la transformación lineal está dada por cuánto vale en estos tres polinomios. Si se fijan, son linealmente independientes. ¿Está bien? X más 1, X menos 1 y X al cuadrado son LI. Con solo chequear que manda base en base ya confirmo que es ISO, sí. Sí, porque fíjate que es mono porque el núcleo tiene que ser 0, y es EPI porque F de un conjunto de generadores te da un conjunto de generadores, de hecho una base. ¿Sí? Así que ahí estás. ¿Está bien eso? Perdón si a veces hablo demasiado rápido. Voy a tratar de calmarme un poco. Bien, fíjense, de nuevo, cosas de clase pasada. Definir F en estos tres automáticamente define F en cualquier polinomio, ¿no? Como este conjunto, x más 1, x menos 1, x al cuadrado, es base de este conjunto. Y acá mi pregunta es, ¿por qué es una base?
Ojo, no podemos usar el argumento de tienen distinto grado, pero fíjense, por ejemplo, que si una forma rápida es decir, bueno, si veo que acá están 1, en el generado por estos están 1, x y x al cuadrado, ya estamos. X al cuadrado está. Si suman estos dos y dividen por 2, está x, y si restan estos dos y dividen por 2, está el 1. Entonces, en el generado por x más 1, x menos 1 y x al cuadrado están 1, x y x al cuadrado, y por lo tanto están todos los polinomios. Esa es la respuesta al por qué. No lo escribo para que lo escriban ustedes, si lo necesitan, ¿sí? Aprovechemos el tiempo para meternos en las otras preguntas. Entonces, como esto es una base de R2, F está unívocamente definida, porque dijimos cuánto vale en una base y, ya charlamos la otra vez, eso automáticamente te dice cuánto vale F en cualquier vector si haces la combinación lineal correcta. Entonces, vamos a ver si F es mono, epi o iso. Una cosa que tenemos, que esto es lo que decía recién en el aire y ahora quiero fundamentarlo un poco más, es lo siguiente. Notar que estos dos espacios, el dominio y el codominio, así no escribo, y codominio de F, son espacios vectoriales de dimensión 3. ¿Sí? En principio, eso no dice mucho, pero tenemos el teorema de la dimensión. F está unívocamente definida. ¿Sí? Ahí está. Eso, ahí justo ahora leí todo lo que me dijeron en el chat. Es mono si solo si es iso, es epi si solo si es iso. Esto es por el teorema de la dimensión. ¿Sí? Entonces, el teorema de la dimensión, fíjense que dice, teorema de la dimensión, dice que la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F es igual a 3. ¿Sí? Porque es la dimensión de R menor o igual a 2 que X. ¿Está bien? Entonces eso nos dice, si es mono, por ejemplo, el núcleo de F va a ser 0 y por lo tanto acá nos va a quedar que la dimensión de la imagen de F es igual a 3. Y por lo tanto la imagen de F tiene que ser todo R3, porque es un subespacio de R3 con dimensión 3. Así que si es mono, es epi, por lo tanto iso, y viceversa. Si es epi, esta dimensión va a ser 3 y por lo tanto esta dimensión tiene que ser 0. Por lo tanto iso. Y esto vale en general. Lo que quiero decir con vale en general es que si tenemos, y esto creo que lo va a probar Mariano, si es que no lo probó, creo que no lo probó porque recién habló del teorema de la dimensión, pero lo va a probar Mariano, pero eventualmente si lo encuentran para usar, úsenlo. Es si F va de B en W y la dimensión de B es igual a la dimensión de W y es finita, F transformación lineal, si no, no tiene ningún sentido lo que estamos diciendo. Entonces, F es mono, si solo si, F es epi, si solo si, F es iso. Esto es una consecuencia del teorema de la dimensión, simplemente con decir, bueno, acá va a decir dimensión de núcleo de F más dimensión de imagen de F igual a dimensión de B, que es igual a dimensión de W, y jugar con si una de las dos es 0, la otra tiene que ser lo otro, y así. ¿Sí? Entonces vamos a aprovecharnos de esto y decir, bueno, si encontráramos, por ejemplo, que es alguna de las dos, entonces mono o epi, entonces es la otra y listo, y automáticamente es iso, y el decidir es mucho más fácil. ¿Sí? Y si alguna de las respuestas es no, todas son no. ¿Cuál les parece más fácil de ver? ¿O cómo podemos ver cualquiera de ellos? ¿Qué dicen? Yo iría por la imagen. Ok, y yo también. Fíjense que en principio, creo que esto lo dije en algún momento al principio, medio de la pasada, que es, en principio, ver si es mono no es inmediato, pero encontrar la imagen de una transformación lineal sí es un poco más inmediato porque es, cualquiera de las dos resulta lo mismo, eso es cierto, pero es más difícil ver una que la otra.
¿sí? Ver cuál es la imagen de esta transformación lineal es simplemente agarrar el generado por los 3 vectores imagen y se acabó. Ahora, ver el núcleo, habría que igualar a 0 y tratar de salir por algún lado. Y acá hay algo que quería decirles muy importante, por las dudas de que tengamos esta confusión. Fíjense que lo que sabemos es esto, f de x más 1, 1, es igual a 2, 3, menos 4. F de x menos 1, voy a decir algo que si tienen claro qué es lo que estamos diciendo, me van a decir, es una boludez lo que estás diciendo, ya lo sabía, me parecía obvio, pero si no lo tenían del todo claro, les puede salvar la vida. Bueno, la vida es medio exagerado, pero me gusta exagerar, ya se van a dar cuenta, o ya se habrán dado cuenta, no sé. Que es, estos 3 vectores que están del lado izquierdo a los que les aplicamos son una base. Ninguno de los 3 va a parar a 0, ¿no? Y acá uno puede decir felizmente, entonces el núcleo de F es 0. No. Ojo, porque puede haber tranquilamente una combinación lineal de estos que vaya a parar a 0. O sea, no ver el 0 acá, de este lado, no quiere decir que esta transformación lineal tenga núcleo 0. ¿Sí? Ojo con eso, que puede ser algo medio tentador. De repente mirás acá y decís, nadie va a parar a 0, así que el núcleo es 0 y se acabó. Ojo. Pero si ves que sean LI, sí, ¿no? ¿O no? Si vemos que estos son LI, sí. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a hacer. Por eso digo, es más fácil ver la imagen que el núcleo. Ahora, si acá vemos un 0 de este lado, automáticamente ya sabemos que el núcleo no es 0, porque hay un vector no nulo en el núcleo. Pero no ver el 0 de este lado no implica que el núcleo sea igual a 0. Vamos al caso extremo. Si a todos los vectores los mandáramos al 2, 3, menos 4, la resta de 2 de los vectores de la izquierda iría a 0. ¿Sí? Sin embargo, no veo el 0 del lado derecho. O sea, en el fondo, ojo con lo que está de este lado. Te sirve para la imagen, no tanto para el núcleo. Así que tenemos que la imagen de F, está generada por estos 3 vectores. 2, 3, menos 4, menos 1, 5, 3 y 0, 13 cuartos, 1 medio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber si son LI? Bueno, lo de siempre, los metemos en una matriz. Y de nuevo, la eterna discusión, ¿me conviene ponerlos como filas o como columnas? Como filas. En realidad vas a llegar a lo mismo, vas a saber si son LI o no, pero como después hay que averiguar el núcleo, matemos 2 pájaros de un tiro. 13 cuartos, 1 medio. Y vamos a ponerle nombre a las cosas. Voy a llamar a estos polinomios P1, P2 y P3. P1, P2 y este es P3. Fíjense que entonces, de este lado, podemos extender la matriz poniendo f de P1, f, esto es un 1, p, esto es un 2, y p, esto está claro que es un 3. ¿Sí? Y empezar a triangular a ver si estos 3 vectores son LI. ¿Por qué pongo este f de P1, f de P2 y f de P3? Porque si en algún momento llegamos a 0 en una de las filas, vamos a tener la combinación lineal de las f's que nos da 0. Y por lo tanto vamos a tener un vector en el núcleo. ¿Está bien? Entonces esto te mata a los 2 pájaros de un tiro. Sabés cuál es la imagen porque te quedás con los generados y sabés cuál es el núcleo. ¿Está bien? Entonces podríamos, bueno, acá me molesta tener que dar vuelta, así que no vamos a dar vuelta. Vamos a triangular feo. Donde triangular feo quiere decir, vamos a sumarle a la fila 1 2 veces la fila 2. Y esto lo vamos a poner en fila 1. Y ya que estamos, vamos a multiplicar la fila 3 por 4. Porque me molestan las fracciones. Lo puse para que no fuera tan obvio que eran LD y en este momento me están molestando las cuentas. Pero bueno, puede pasar. Entonces, la fila 2 es la que se queda fija. Son LD, ¿no? No sé si esperaban que eso pasara, pero quería que no fuera tan obvio que a simple vista fueran LD para que no dijeran, sí, son LD y no tengo nada que hacer. ¿Está bien? Entonces esto va a dar 0, porque a este le sumo 2 veces este, a este le sumo 2 veces este, 13, avísenme si alguna cuenta sale mal, a este le sumo 2 veces este, 2, y acá va a quedar f de P1
más 2f de P2. Sí, sí, yo también me estoy riendo de mí mismo, que quise hacer el ejercicio no tan obvio y ahora me molestan las cuentas. Lo bueno es que en este punto las cuentas se vuelven muy fáciles porque lo armé para que pase esto. Sí, así que el misterio no duró tanto. Son LD. Sí, plot twist tremendo. Viste, con Feli nos teníamos que haber dedicado a las artes audiovisuales, entre los efectos de la otra vez y... yo podría ser el guionista. En fin, restando, f de f1 menos f3, y lo ponemos en f1. Esto queda 0, 0, 0. Ta, ta, ta. Y acá nos va a quedar f de p1 más 2f de p2 menos f4 f de p3. No me hagan reír que no puedo así. Menos 1, 5, 3, f de p2, 0, 13, 2, 4, f de p3. ¿Sí? Entonces fíjense que f de p2 y f de p3 son linealmente independientes, y acá, usando que f es lineal, en esta primera igualdad tenemos que f de p1 más 2f de p2 menos 4f de p3 da 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, metamos la f, o saquemos la f para afuera. Esto es f de p1 más 2p2 menos 4p3. Esto es igual a 0. 0, 0, 0 si quieren. ¿No? Porque esto iba a R3, pero bueno, escribir 0 en todos lados es 0. ¿Está bien? O sea que P1 más 2P2 menos 4, P3 pertenece al núcleo de F. Sí, se llamaba F, eso está bien. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto de escribirlos y darles una etiqueta a la derecha a los vectores, de nuevo, vuelve a ser útil. ¿Sí? Y F de P2, F de P3 son LI. LI. Entonces, fíjense que estos dos vectores sean linealmente independientes dice que la imagen de F tiene dimensión por lo menos 2. Y que este vector esté en el núcleo de F dice que el núcleo de F tiene dimensión por lo menos 1. Ahora, la suma de esas dos imágenes, de esas dos dimensiones, tiene que dar 3, por lo que dijimos antes, ¿no? Más arriba. Volviendo para arriba, no sé dónde estaba. Por acá arriba. Ahí. El teorema de la dimensión dijo que estas dos cosas tienen que sumar 3. Y recién vimos que en la imagen de F hay por lo menos dos vectores y en el núcleo de F hay por lo menos un vector no nulos y linealmente independientes. Entonces tienen que ser 2 y 1. ¿Sí? Así todo, fíjense que esto fue un poco más lejos y ya respondimos todo, pero en principio la pregunta de ver si es mono, epi o iso, ya acabamos de ver que no es mono y como las dimensiones son iguales, eso tira abajo todo. ¿No? O sea que no es mono, por lo tanto no es epi, por lo tanto no es iso. Pero lo bueno de lo que acabamos de hacer es que acabamos de calcular bases de la imagen y del núcleo, ya que estábamos. ¿Sí? Entonces, esto responde a absolutamente todo el ejercicio. Fíjense que hubo una ventaja acá, que es que los espacios tienen la misma dimensión, ¿no? Si no tuvieran la misma dimensión, ahora hay que arremangarse un poco para ver si, no sé, no fuese mono porque encontramos un vector no nulo en el núcleo, quizás igual puede ser epi. ¿Sí? Porque dimensión más grande, no sé, de R4 a R3, ponele, podés hacer algo. Pero acá como tienen la misma dimensión, eso no puede pasar. Entonces, esto dice que F no es mono, porque el núcleo de F es distinto de 0, y, por lo visto anteriormente, no puede ser epi ni iso. ¿Sí? Pero de nuevo, esto es porque tienen la misma dimensión. En cualquier caso, hay que sentarse a ver las otras. Y más aún, la dimensión del núcleo de F, ya sabemos que tiene que ser mayor o igual que 1, y la dimensión de la imagen de F tiene que ser mayor o igual que 2. Pero además, como suman 3,
vale la igualdad en estas dos. El suman 3 es lo que vimos al principio de todo, ¿no? El teorema de la dimensión para las transformaciones lineales, la transformación lineal F, aplicado a la transformación lineal F. Y fíjense que acá tenemos dos vectores linealmente independientes dentro de la imagen de F, entonces tienen que ser una base. F de P2, F de P3 es LI y está contenido en la imagen de F que tiene dimensión 2. Entonces es una base. Y este vector que nos había quedado acá arriba, P1 más 2P2 menos 4P3, P1 más 2P2 menos 4P3. Este conjunto, bueno, es LI porque tiene un único vector no nulo, está contenido en núcleo de F, que tiene dimensión 1, y por lo tanto es una base. Así que terminó el ejercicio. Tenemos bases de la imagen de F, que es FP2, FP3, o sea, menos 1, 5, 3 y 0, 13 cuartos, 1 medio. Eso se ve inmediatamente que son LI y tienen la dimensión correcta, que es 2. Y el primer vector, o polinomio si quieren, más 2 veces el segundo, menos 4 veces el tercero, está en el núcleo. Esto es un polinomio no nulo, es 1, que es la dimensión, así que es la correcta, por lo tanto tiene que ser una base. Y ahí estamos. ¿Sí? ¿O no? Perdón, tengo una pregunta. Dale, dejo acá No me mientras. quedó muy claro por qué una vez que, o sea, llegaste a que P1, F de P2 y F de P3 son LI, entonces ahí no puedes decir ya que la dimensión de la imagen es 2. O sea, vos ahí al principio decís más aún, dimensión del núcleo es mayor o igual a 1 y la de la imagen es mayor o igual a 2. ¿Por qué, por qué podría llegar a ser mayor? No, en principio no puede ser mayor, pero cuando encuentro esto en el fondo, Sí. es cierto que son iguales, pero en principio fíjate que acá encontré un vector en el núcleo, que es FP1 más 2 FP2 menos 4 FP3, y ahí digo, bueno, por lo menos tiene dimensión 1. Ahora, tiene que tener dimensión 1 por esto de que estamos agarrando una base de la vector. Claro. Pero en principio tengo un mayor igual. ¿Sí? Solo que este argumento, así como lo dije para esta transformación lineal en general, va a andar para cualquiera porque usas el teorema de la dimensión siempre y cuando sea dimensión finita, y vas a tener los dos mayores o iguales y por lo tanto tienen que ser iguales. ¿Sí? O sea, claro. Claro, porque vos estás agarrando una base que te genera todo el espacio. Entonces Exacto, es estamos agarrando una imposible que base. sea algo mayor. Porque no hay más Exacto, vectores con que trabajar. exacto. En el fondo, una frase, no sé, un poco vacía si la piensan, pero muy útil es que una transformación lineal jamás puede agrandar dimensión. ¿Sí? O sea, lo que puede pasar es que a lo sumo que se quede en la misma dimensión, o sea, que el núcleo sea 0, pero si no va a aplastar ciertas cosas. ¿Sí? Va a ciertos subespacios a matarlos, pero no puede agrandar subespacios. ¿Sí? Eso es lo que la frase traducida de lo que quería decir Feli el otro día de la preimagen de LI tiene que ser LI. ¿Sí? Es otra interpretación de eso, que es no podés estar agrandando, mandar algo y hacer un conjunto de LI más grande. ¿Sí? Listo, gracias. ¿Está bien? Buenísimo. Bien. Bueno, Una pregunta. dale. Los vectores f de P2 y f de P3, Sí. decís que son base de R3. Son base de la imagen. Ah, no más. De R3 no pueden ser nunca porque son dos. Claro, claro, ¿Sí? claro. Pero el de la imagen sí, porque acá dijimos, bueno, estos tienen que ser por lo menos 1 y por lo menos 2 las dimensiones, pero como no se pueden pasar porque esta dimensión más esta dimensión tiene que dar 3, entonces ya tenemos una base. ¿Sí? Perfecto. De la imagen. Eso es muy importante. Bueno. Vamos con el tercero de los ejercicios.
tenemos una matriz y definimos una transformación lineal. Ya el otro día Feli dio, si no me equivoco, esto como ejemplo de transformación lineal, y si no se convencen, convénzanse de que esto es una transformación lineal, por favor, porque va a aparecer de acá hasta el fin de los tiempos. Así que convénzanse de eso si todavía no se convencieron. La transformación lineal que definimos es multiplicar por la matriz, ¿sí? Y lo que quiero que pensemos es quiénes van a ser un conjunto de generadores para la imagen de F. De nuevo, y esto creo que lo charlamos hace un par de clases, me gusta este tipo de pregunta amplia en la cual te tenés que sentar a pensar un rato y dar una respuesta convincente sin un camino definido, por así decirlo, ¿no? Si estaban una vez al final de la clase, y si no les cuento, estábamos charlando sobre filosofía de la matemática, no sé, y empezamos a charlar sobre que los ejercicios de la guía, vos los agarrás y te dicen exactamente lo que tenés que hacer, ¿sí? O sea, probá que pasa esto o ese tipo de cosas, y a veces eso te facilita un poco porque ya sabés cuál es el enunciado correcto. Ahora es mucho más difícil pensar un ejercicio en el cual no sabés cuál es la respuesta, ¿no? Te tiro un espacio vectorial y te digo, no sé, decime algo interesante sobre este espacio vectorial, y no tengo ni idea. Tenés que ponerte a investigar qué pasa ahí adentro sin un camino muy definido. Esa es un poco la idea de este ejercicio. Cuando te digo, dame un conjunto de generadores para la imagen de F, en principio podés hacer algo muy vago, que es decir, agarro A por X para todo X en K a la N. Eso es un conjunto de generadores de la imagen, ¿no? O sea, respuesta horrible. Esto va a ser lo que quiero decir. La imagen de F es igual al generado por la imagen de F. Mirá qué buena respuesta que te doy. Ahí tenés un conjunto de generadores para la imagen de F, toda la imagen de F. Bueno, esa respuesta es malísima porque no me sirve de nada, ¿no? Pero en principio responde. Lo que quiero es que tratemos de pensar algo más interesante que esto, ¿sí? ¿Se les ocurre una respuesta un poco más interesante para esto? Claro, una posible respuesta mucho más interesante es lo que me dijo Francisco, que es usar lo que dijimos antes de por qué está generada la imagen. Si vos tenés un conjunto de generadores de tu espacio B del cual sale la transformación lineal, le aplicás F a ese conjunto de generadores y van a generar la imagen. Entonces, si B1 hasta B, vamos a poner K, como pusiste vos, me parece bien. Si B1 hasta BK genera K a la N, la imagen de F está generada por F de B1 hasta F de BK. ¿Sí? Que esto no es otra cosa, en esta transformación lineal en particular, que A por B1 hasta A por BK. Y como bien me dijo, si K es igual a N, es decir, B1 hasta BK es base de K a la N, ¿no? B1 hasta Bn sería en este caso, vamos a poner Bn. Entonces, la imagen va a estar generada por A por B1 hasta A por Bn. Uy, qué mal esto. Vamos para abajo. Esto está generado por A por B1 hasta A por Bn. Y ahora, aprovechando que estamos en K a la N, ¿hay alguna base distinguida ahí con la cual sea útil trabajar una y otra vez? La de los canónicos. La canónica, ¿no? Bien. En principio, si me das un espacio vectorial cualquiera, no tiene una base distinguida. En cambio, K a la N sí. Entonces, si tomamos B1 igual a E1, Bn igual a En, lo que nos queda es que la imagen de F está generada por A por E1, A por E2, hasta A por En. Y ahora les hago una pregunta. O ustedes háganse una pregunta.
¿Se puede mejorar esto? O sea, ¿puedo mejorar cómo está escrito esto? Podés ¿Qué escribir es lo A que te por E1? devuelve la operación. Claro, ¿qué es A Matriz por E1? es la matriz. primera columna, Ah. ¿no? Ajá, la primera columna. ¿Sí? Sí. A por E2 es la segunda columna. Acá, no sé, vamos a escribir algo como C1 de A, C2 de A, hasta Cn de A, donde C sub I de A es la columna iésima de A. Columna, ahí dice columna. Iésima de A. O sea que siempre que agarrás una transformación lineal multiplicar por una matriz, la imagen está generada por las columnas. Si vieran mi cara, tengo cara de sorprendido. Pero saqué la cámara. ¿Sí? Es excelente eso. Es un hecho muy remarcable. ¿Podés repetir este hecho remarcable? Sí, por supuesto. Que si agarrás una matriz de n por n, en realidad no hace falta que sea de n por n. Si agarrás una matriz de n por n y definís la transformación lineal multiplicar por esa matriz, mirando la matriz ya sabés la imagen, porque está generada por todas las columnas. ¿Está bien? Sí, gracias. Excelente. Buenísimo. Y fíjense lo que decía es que no hace falta que sea de n por n. Si acá dijese n por m, la f va a ir de k a la m a k a la n. ¿Sí? Pero otra vez tenemos lo mismo, porque multiplico por los canónicos y me va a dar las columnas. Así que técnicamente no hace falta que acá diga que sea cuadrada, pero bueno, lo puse cuadrado. Posiblemente. Vamos a ver relación entre transformaciones lineales y matrices a lo loco dentro de poco. Sí, la pregunta de, no sé si leyeron el chat, pero me preguntaron si tiene alguna relación con la matriz de cambio de base. Sí, sí, tiene alguna relación. No, la pregunta es muy amplia y mi respuesta es muy amplia. Ya veremos qué queremos decir con relación, pero la respuesta es que sí, hay una relación bastante fuerte. Y fíjense, después viene una pregunta que es, ahí tenés un conjunto de generadores que funciona siempre, que es agarrar las columnas. Sí, también la respuesta a la otra pregunta que me hicieron de la matriz que define la transformación lineal, sí, pero todavía no hablamos de eso, pero sí. Fíjate que acá estamos yendo en el otro camino, ¿no? Te doy una matriz y defino una transformación lineal, y creo que lo que vos decís es tomar una transformación lineal y definir una matriz. Y en el fondo esas dos construcciones, claro, en base canónica. Bien. Pero voy a dejar de hablar de eso porque todavía no lo vimos, así que no hace falta. Vamos a la otra pregunta, que es si podemos decir algo sobre ese conjunto de generadores, en realidad sobre la matriz A, para asegurarnos que este conjunto de generadores sea una base. O sea, ¿qué podemos decir para asegurarnos de que las columnas de la matriz A, que fueron un poco influenciado por mí, fue el conjunto de generadores que terminamos eligiendo? Claro, para que sean una base tienen que ser LI, ¿no? Entonces, si las columnas, acá no estamos diciendo ninguna verdad revelada, si las columnas son LI, son una base. Y sí, son N. Y bueno. Pero, y ahí viene la sugerencia que andaba ahí dando vueltas de, bueno, si no tenés una idea para decir alguna hipótesis razonable sobre la matriz A, lo que acabamos de decir es una hipótesis súper razonable sobre la matriz A, que es sus columnas sean LI, pero en términos de la matriz, hablando estrictamente sobre la matriz, eso es lo mismo que decir que sea inversible. ¿Sí? Que es un ejercicio que está ahí dando vueltas en la guía, que te dice la matriz es inversible si solo si las filas y solo si las columnas son LI. Entonces, esto equivale a que la matriz A sea inversible. Y de hecho es un sí solo sí, por eso digo equivale, ¿no? Si la matriz es inversible, estas columnas van a ser LI, y si estas columnas son LI, entonces la matriz es inversible. ¿Sí? En este momento quizás queda medio en el aire esto, pero lo vamos a explotar muchísimo, y me pareció un momento razonable
para decirlo, ya que estábamos hablando de generadores de la imagen y todo eso. ¿Está bien? En este momento, medio que queda acá y puede parecer un poco vacío, pero ya lo vamos a usar mucho. ¿Sí? De hecho, por lo que me dijeron en el chat, ya ven hacia dónde está yendo esto. No sé por qué me hago tanto el misterioso, pero bueno. Bueno, cerremos con el ejercicio 4. Y bueno, ahí va. Dejemos el misterio. Y sí, si hay algo que aprendí escribiendo guiones de películas, es que tenés que dejar un poco la imaginación. Bueno. Entonces, volvemos un poco a clase pasada, pero con ingredientes nuevos. Lo que queremos es definir transformaciones lineales que cumplan ciertas cosas. Ya la otra vez hicimos algunos ejemplos con Feli de quiero que mande este subespacio a este subespacio a este. En este caso, un poco hay de quiero que mande este subespacio a este y este subespacio a este. Pero el ingrediente que quiero agregarle, obviamente, es núcleo de imagen, ¿sí? Entonces, fíjense que en todos los casos, lo que vamos a buscar es definir transformaciones lineales de matrices 2×2 a matrices 2×2 con coeficientes en R. En cada caso, me gustaría que sean distintas, porque quizás se dan cuenta de que la que definieron para el 2 les sirve para el 3 y no hacen ningún esfuerzo en definir algo distinto. Así que por eso el distinta, para que no usen la misma para los 3. Bueno, la misma no va a andar para los 3, pero esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestra arma principal? Nuestra arma principal, de nuevo, vuelve a ser que definir una transformación lineal basta decir cuánto vale en una base. Ahora, ojo, eso no quiere decir que sea la única forma de dar una transformación lineal. Siempre está doy la fórmula, te digo cuánto vale f de A11, A12, A21, A22, ¿sí? Eso es totalmente válido. O sea que acá, si alguien me quiere decir, bueno, definí esta transformación lineal dada por esta formulita, o sea, en el 1 me dicen, bueno, te digo cuánto vale f de un genérico. Esto tiene que dar una matriz y me dicen, no sé, acá pongo, qué sé yo, A11 más 2A22, 0, 0, 0. Esto define una transformación lineal, es cierto que es lineal. La ventaja de lo otro es que no hay que preocuparse por chequear que lo que uno definió es lineal, porque automáticamente se vuelve lineal, ¿no? Hay una única transformación lineal que cumple lo que le pedimos. Entonces, explotás eso. En vez de tener que dar la fórmula y verificar que eso efectivamente es una transformación lineal y que no te mandaste ninguna cagada en el camino, acá decís, mando una base a esto y listo, ya es lineal y ahora chequeemos lo que haya que chequear. ¿Sí? Entonces, les propongo, si les parece razonable, hacer eso. Definir f en una base. Definamos en todos f en una base. Y esto, sobre todo, es extremadamente útil cuando estás en dimensión finita, ¿sí? Porque una base va a ser finita. En cambio, si estás en dimensión infinita, bueno, si sabes una base de tu espacio, por ejemplo, no sé, polinomios, podés definir cuánto vale f en todas las potencias de x y listo. Eso automáticamente te dice cuánto valen todos los polinomios, pero hay espacios de los cuales no sabemos una base explícita, con lo cual esto no va a funcionar. ¿Sí? ¿Está bien? Para pensar. De hecho, vimos algunos ejemplos en el camino de espacios de los cuales no sabemos una base explícita. Ahí está, ahí cierro mi idea. Podemos usar que A por X es una transformación lineal. ¿Quién es A? A dada una matriz A. Podemos usar eso. En principio, no sé bien cómo. Porque después queda A por X para cualquier matriz A tal que A al cuadrado sea igual a 0. Te voy a pedir perdón porque a esta altura del partido mi cabeza no puede procesar esa información que acabas de decir. Perdón. No tengo idea de lo que me estás diciendo porque ya no me funciona el cerebro. Estoy seteado en hacer lo que sé que va a funcionar y en otro momento pienso tu pregunta, Francisco. Perdón. Ya no tengo idea de si eso que decís va a funcionar. No tengo suficiente energía como para pensarlo, pero te prometo que lo pienso después. Voy a seguir con mi idea base
y perdón por no considerar otra. Para el que dice f de x. Son preguntas para el principio de la clase. Ni idea. Ok, bueno. Porque Elena dice f de x. No tengo idea. Bueno, vamos para adelante. En fin. Sí, son preguntas para el principio de la clase. Sí, ahí cuando todavía me funciona el cerebro. En este momento ya no, y me voy a poner un balde en la cabeza e ir para adelante. Vamos a definir f en una base. Y si les parece razonable, a mí me parece razonable, vamos a decir cuánto vale f en esta base, en las e y j. A mí también me parece razonable. Gracias, qué bueno. Y si a alguien no le parece razonable, lo charlamos. Entonces, queremos que f no sea 0. Para eso basta con mandar a uno de estos 4 a alguna matriz que no sea la matriz 0, ¿no? Porque si mandamos estos 4 a 0, hay una única transformación lineal que cumple eso, y la transformación lineal nula cumple eso, así que tiene que ser la transformación lineal nula. ¿Sí? Con lo cual, no vale mandar todos a 0. No estoy diciendo ninguna cosa muy profunda, pero ahí de nuevo le di esta vuelta de como hay una única y conozco una, ya sé que tiene que ser esa. Entonces, hay que elegir a dónde mandar esto, y lo que queremos es que la imagen esté contenida en el núcleo. ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna forma barata, por así decirlo, de hacer eso? ¿De hacerlo fácil y no tener que empezar a chequear 50.000 cosas? 3 de esas a 0. Si a alguno no le parece razonable, lo mandamos a la cera chiquita para que reflexionen solo. Es cierto. A ver, escucho otra propuesta. La que me dijeron de 3 de esas a 0 tiene buena pinta. Escucho. Podrías dale. mandar una a la primera a la de abajo, Ok, y luego a la la de segunda abajo al vamos. 0. Dale, Claro. está 0. Hasta ahí vamos bien. ¿Y después? Faltan estas dos, ¿no? En principio, esto no define una única transformación lineal, porque todavía tengo libertad de elegir estos dos. ¿Qué podemos hacer? Si queremos sufrir un rato, podemos empezar a mezclar las cosas. Pero fíjense, ¿qué pasa? Acá sigo como la transformación lineal nula, no vale, no porque pedí que f sea distinta de 0. Ahí me dijeron si la definís como la transformación lineal nula, por eso puse f distinta de 0 para que no hagan esa trampa. ¿Sí? Si no, es todo facilísimo. De hecho, acá bueno, siempre me termino yendo por las ramas. Anécdota de hace unos años, parcial de álgebra lineal, ejercicio, definir una transformación lineal que cumpla 80.000 cosas, y un pibe se dio cuenta de que la transformación lineal nula cumplía. Y puso defino f igual 0. Cumple todo. ¿Qué hacemos? Hubo una gran discusión sobre ese parcial. Ganó, sí, lo cierto es que ganó. Hubo una gran discusión, pero nunca aclararon que no podía ser la transformación lineal nula. Qué sé yo. Bueno, en fin, lo que decía es, acá puedo hacer, ese pibe era Felipe, no, Feli, vos que usaste álgebra lineal conmigo, si no me equivoco. Esto va a 0, 0, 0, 0 y esto va a 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Podemos intentar con esto. Fue una mezcla de las dos sugerencias que me hicieron. Y fíjense qué pasa. Aprovechando lo que sabemos sobre... Perdón. Dale. Interrumpo un segundo. Dale. ¿Las que mandamos a 0 las mandamos porque quisimos o por algo en especial? No, porque quisimos. Porque vamos a probar si esto funciona. ¿Sí? Genial. ¿Y por qué vamos a probar que esto funciona? Si esto funciona. ¿Qué pasa? Si la imagen de f va a estar generada por f de estos, ¿no? Entonces, el solo decir mando este a uno de los otros y todos los demás a 0, me dice que la imagen de f tiene que estar generada por esto, ¿no? Porque recuerdo, la imagen de f va a estar generada, igual, generada por f de E11, f de E12, f de E21 y f de E22. ¿Sí? Esto ya vimos antes que siempre, vimos, lo dijimos, pero lo vieron con Mariano,
que la imagen de f siempre está generada por f de un conjunto de generadores. En particular acá tenemos una base, es un conjunto de generadores, f de ellos va a generar la imagen. Y en este caso, lo bueno de poner acá todos ceros es que la imagen de f en realidad nos queda generada por f del E11. 0, 1, 0, 0. Por eso mandamos los otros 3 a 0, para mantener la imagen de f algo controlable y fácil. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al mandar este a 0, ya esto está en el núcleo de f, ¿no? Como f del E12 es 0, el E12 pertenece al núcleo de f. Y como el núcleo de f es su espacio, todo el generado por el E12 está contenido en el núcleo de f. ¿Sí? Este argumento hacía mucho que no lo, por lo menos que yo no lo usaba. De si tengo un cierto elemento, todo el generado, o si tengo un cierto conjunto, todo el generado está dentro porque es su espacio. Y esto quiere decir que la imagen de f está contenida en el núcleo de f. ¿Sí? Fíjense que en principio habían, creo que era Nicolás, que me había dicho, mandá este al segundo y este a 0. Y ahí digo, freno ahí, todavía me falta definir estos dos. Y digo, ok, si los mando a 0, ya la imagen se estancó en el generado por esto. Y haber mandado este a 0 ya me asegura que la imagen esté contenida en el núcleo. Freno ahí y mando todo a 0. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es la única posibilidad? No. Podríamos haber repetido la idea, por ejemplo, podríamos haber dicho, a ver, mando el tercero, el E21 al E22 y al E22 lo mando a 0. Eso también iba a funcionar. ¿Sí? En el fondo lo que queremos aprovechar acá es poder mandar los generadores, o una base en este caso, a cosas convenientes que hagan que sea fácil chequear las propiedades. O sea, no traten de empezar a hacer una locura, sino mantener las cosas manejables. Digo, bueno, a ver, mando este a... Y probablemente uno de estos sea buena idea porque después puedo manejar fácil qué pasa con ellos, ¿no? Así que en general mandar uno a otro de los generadores o elegir acá si te piden algo sobre f al cuadrado, como va a pasar ahora con f a la cuarta, vamos a ver qué nos conviene hacer para mantener el control sobre eso, ¿sí? Que no se nos desborde lo que está pasando. De nuevo, estamos explotando que podemos elegir convenientemente cuál es la base sobre la cual vamos a definir y a dónde podemos mandar cada elemento de la base. Vamos al segundo. F no tiene que ser 0, lo vuelvo a copiar porque quedo más arriba y me molesta. El núcleo de f tiene que estar generado por el E11 y f a la cuarta, que recuerdo, esto es f compuesta con f compuesta con f compuesta con f, tiene que ser 0. ¿Sí? De nuevo, vamos a explotar que basta definir a f en una base. Copiar distinto de 0. Bueno, vamos a definir f en una base. ¿Cuál base? De nuevo, podemos elegirla. ¿Qué vector les parece que sería razonable que seguro esté en esa base? El E11. El E11, ¿no? Vamos a poner acá, no sé por qué estoy escribiendo toda la matriz en vez de escribir E11, pero esto lo vamos a mandar a 0000 porque queremos que esté en el núcleo. Ahora, acá, no sé si les parece razonable, pero como podemos elegir, yo volvería a poner esta base. ¿Puedo elegir otra? Sí, no hay ningún problema. Es totalmente indistinto sobre qué base la definamos. Pero traten de usar algo que les permita hacer fáciles las cuentas. Acá podríamos no haber puesto el E11, podríamos, pero te va a ser difícil chequear después que el núcleo de f está generado por el E11. ¿Sí? Podés ir haciendo que cada una se vaya mandando a la otra, ¿no? Porque como va a ser ciclos de A4, en algún momento va a llegar a la primera y cuando la mande a 0 ya te va a quedar lo que querés. Bueno. Perfecto. Excelente. ¿Se entendió lo que me sugirieron? Que Sí. es hacer algo como, esta va a 0,
A esta la mando a esta la mando a esta, y a esta la mando a esta. ¿Sí? Vamos a probar con eso. Ahora, les doy un poco de intuición por si todavía no llegaron a digerir eso. Fíjense que el núcleo de F tiene dimensión 1. ¿Sí? Entonces, la imagen de F tiene que tener sí o sí dimensión 3. Recuerdo, teorema de la dimensión. Dimensión del núcleo de F más dimensión de la imagen de F tiene que ser 4, ¿no? Porque estamos en un espacio de dimensión 4. Ahora, esto me están diciendo que es 1. Entonces, la dimensión de la imagen de F tiene que ser 3 y por lo tanto, estas tres cosas, estas tres matrices, estos tres vectores en general, tienen que ser linealmente independientes. Entonces, en principio, con mandar acá cualquier cosa LI, estamos bien. Estamos bien en que va a cumplir que el núcleo de F es el generado por el E11, porque estamos diciendo la imagen tiene dimensión 3 al mandar estos a tres vectores linealmente independientes. ¿Está bien? Ahora, el tema es esto. Todavía queremos cumplir que F a la cuarta sea 0. ¿Qué pasa? Si hacemos algo inmanejable, en lo cual calcular F a la cuarta sea muy difícil, no vamos a llegar a ningún lado. Y lo que me sugirieron es esto, o una versión de esto en el fondo, que es al segundo, a esta segunda matriz, mandala a la primera, a la tercera, mandala a la segunda. Entonces esto podría ser 0, 1, 0, 0, y a esto 0, 0, 1, 0. Ahora, fíjense que, ¿qué es lo que pasa? Quiero ver que F a la cuarta es 0. Veamos que esta transformación lineal cumple lo que queríamos. ¿Cómo vemos que F a la cuarta es 0? De una forma no cuentosa. Tengo una transformación lineal, quiero ver que es 0. ¿Cómo hago? ¿Me escuchan lo que digo? ¿O no se escucha? Que no sé si la respuesta que querés es que vas haciendo las no me sale conjugaciones, composiciones. Ok, ¿qué composiciones? No sé si hay una respuesta que quiero. Me gustaría alguna respuesta que me diga cómo llegar a ver esto. Obvio Y que si hay una haces respuesta que F compuesta, F compuesta con F, compuesta con F, compuesta con F en cada uno de los vectores canónicos, vas a ver cuánto sí. vale F a la cuarta en todo. Ahí F. está, buenísimo. Buenísimo. Si vemos cuánto vale F a la cuarta de E11, de E12, de E21, iba a decir E13, y de E22, entonces sabemos cuánto vale F a la cuarta de cualquier cosa, porque de nuevo, una transformación lineal queda definida por lo que vale en una base. ¿Sí? Entonces basta ver que F a la cuarta de E y J es igual a 0 para todo IJ entre 1 y 2. ¿Está bien? O bien escribir, como me dijeron en el chat, hacer F compuesta con F de A por esta matriz, más B por esta matriz, más C por esta matriz, más D por esta matriz. ¿Sí? Pero lo que digo es, aprovechemos que si sabemos cuánto vale en una base, sabemos cuánto vale en todos lados, y con eso estamos. De nuevo, no hace falta mirar la fórmula. ¿Qué pasa? F a la cuarta del E11, esto es F al cubo de F del E11. Y esto es F al cubo de 0. Y como esto es una transformación lineal, vale 0. ¿Listo? ¿Qué pasa con F a la cuarta del E12? Bueno, esto es F al cubo de E11, porque E12 por F va a parar al E11. Y esto, el F al cuadrado de 0, 0. ¿Sí? F a la cuarta del E21. Le aplico F una vez al E21. ¿A dónde va a parar?
al E12 por la definición que dimos. El E12, ¿a dónde va a parar por F? Al E11. Y esto va a parar a 0. Y con el cuarto pasa lo mismo. F a la cuarta del E22. El E22 va a parar al E21. El E21 va a parar al E12. El E12 va a parar al E11 y el E11 va a parar a 0. Y por lo tanto, F a la cuarta de una base da 0. Ahora, la transformación lineal 0 manda una base a 0. Y como hay una única, F a la cuarta tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Se ve dónde usamos ahí fuertemente la unicidad? Como la transformación lineal nula cumple esto, y F a la cuarta también, y hay una única, F a la cuarta es igual a 0, porque hay una única. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Quieren hacer el tercero? Nos pasamos un poquito de la hora, pero ya que estamos para terminar y listo. Por mí sí. Como ustedes quieran. Sí. ¿Les parece? Dale. Sí, dale. Dale, buenísimo. Disculpa, Dale, ¿te puedo hacer una escucho. pregunta de sí o no? Sí, obvio. ¿Hay ¿Esa, otra que ¿Era cumpla esa la esto? pregunta? No, no. ¿Cómo? ¿Hay Sí, otra sí. transformación lineal que cumple esto? Sí, fíjate que el orden en el cual mandamos a los vectores de la base fue totalmente arbitrario. Claro. ¿Sí? Sí, sí, O está sea, bien. podrías mandar el 0100 al 0001 y el 0001 al 0010 y así. O sea, podés alternar el orden de estos. Más Ok. todavía, Ah, más todavía, podés cambiar la base que aparece acá a la izquierda y mandar esos a lo que quieras. O sea, claro. no es la única forma de hacer esto, ir rotando por los vectores, perdón, me estoy riendo de chat. No es la única forma de hacer esto, ir rotando por los vectores de la base, ¿está bien? Seguro hay otras formas de hacer esto, pero esta es una forma cómoda de hacerlo, por así decirlo, porque es muy fácil de chequear, ¿sí? Claro. Sobre Gracias. todo en esta parte que todavía no tenemos quizás las suficientes herramientas como para ver lo que está pasando de fondo. Dentro de poco, con un poco más de herramientas, donde más herramientas es lo que me dijeron antes, las matrices de las transformaciones lineales, va a haber una idea más de fondo de qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Pero en principio acá fue todo medio a mano, pero fíjense que podríamos cambiar la base sobre la cual definimos, rotar los vectores en otro orden, siempre y cuando mandemos a los tres o sea, hacer una rotación entre estos. O sea, rotación quiero decir una permutación. Y a uno de ellos mandarlo al primero que va a ir a 0, como que al recorrer el ciclo de los 4, todos van en filita hacia el 0. ¿Sí? Es como que este en el primer paso se va a este y este se va a 0, este en el primer paso se va a este, en el segundo se va al primero y después se va a 0, y este viene acá, viene acá, viene acá, 0. ¿Sí? Y por eso te alcanzan los 4 a recorrer la fila, por así decirlo. ¿Sí? Como que los vas empujando al vacío uno por vez y en el último paso tiraste al cuarto. Qué sé yo. Bueno, para terminar, el último, 3. Queremos que F no sea ISO, que no sea 0, y que el núcleo de F suma directa, la imagen de F, sea todo R2×2. De nuevo, fíjense que estas dos hipótesis están pedidas para que no agarremos algo trivial, ¿no? Porque si F fuese ISO, el núcleo de F es 0 y automáticamente la imagen es todo y están en suma directa. Y si F fuese igual a 0, el núcleo de F sería todo, la imagen sería 0, automáticamente están en suma directa. O sea que estos dos casos serían un poquito más interesantes. Entonces, fíjense que eso nos dice que acá, si vamos a pensar en términos de dimensiones, no podemos usar 0,4 o 4,0. Pero después, en principio, podemos usar cualquier cosa.
¿sí? Y de nuevo, podemos definir f en la canónica, pero para cambiar un poco, elijamos otra base. En mi otra base no va a ser tan creativa porque tampoco quiero mandarme algo que después no pueda manejar. Pero ahí tiré un poco de freestyle. ¿Sí? Puse esto, podríamos haber elegido una base más interesante. En este caso, interesante no significa nada. Pero lo que quiero es que sea una base, así que no me quise hacer demasiado el loco porque quizás no quedaba una base y arruinábamos todo. Mejor dicho, yo arruinaba todo, no quiero meterlos en la ruina. ¿Y cómo se les ocurre hacer que esto funcione? ¿Bastaría mandar 2 al 00 y 2 a cualquier cosa o no? A ver. Ponele esto. Ahí está bien. ¿Qué les parece? Es una pregunta, no estoy afirmando que esto sea cierto. No, ¿por qué? Porque los últimos dos estarían en la imagen. Sí. Es 1, 1, 1, 1. Está en la imagen porque es f de alguien, pero a la vez está en el núcleo. Y tenemos un problema porque queremos que el núcleo y la imagen estén en suma directa. Con lo cual, en principio, esto no puede pasar. Y más aún, esto tampoco. Lo puse bien exagerado. Mandé los dos a los dos. O sea, arruinamos todo. Yo arruiné todo. Ahora, en principio, podría mandar 2 a 0. Incluso podemos jugárnosla y mandar 3 a 0. ¿Puedes mandar a sí mismos? Y los podemos mandar a sí mismos. Y hago hincapié en que la palabra que usaron, muy bien usada, es los podés mandar a sí mismos. ¿Podés hacer otra cosa? Sí, sí, definitivamente. ¿Sí? Podríamos mandar este a este, o sea, mandarlos cruzados. Podríamos mandarlo a alguna combinación lineal de estos dos, mientras no sea 0. ¿Sí? Igual, si lo mandás a cualquier cosa, ¿no habría posibilidad de que combinándolos pueda llegar ¿no a crees formar que otro? también Sí, lo que vos elijas sea LD? Claro. Lo que queremos, en el fondo, es que estos dos, si vamos a querer que esto sea lo generado por estos dos, bueno, el generado por estos dos es la imagen, pero en principio, supónganse que queremos más todavía, que la imagen tenga dimensión 2, siempre y cuando mandemos a estas dos matrices a un complemento del generado por 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 1, 0, está todo bien, ¿no? Mandar todo a sí mismo no va a funcionar, ahí supongo que te diste cuenta, porque quiero que F no sea ISO. ¿Se entendió lo que dije? Que sí. Una vez que mandamos estos dos a 0, ahora acá en realidad podemos poner cualesquiera dos matrices, o sea, acá podríamos poner otra opción. Vamos a poner un paréntesis. Vamos a poner M1 y M2. Podríamos mandar estas dos a cualesquiera dos matrices M1 y M2, tales que el generado por M1 y M2 suma directa estas dos matrices, el generado por estas dos matrices, para hablar bien, porque estoy diciendo cualquier cosa si no, sea igual a R2 por 2. ¿Sí? O sea que ahí con encontrar algún complemento para este subespacio, ya estamos, lo mandamos a una base y está todo bien. ¿Sí? O sea que acá hay total libertad de elegir estas matrices M1 y M2 siempre y cuando cumplan esto. ¿Sí? Y ahora, de nuevo, como podemos elegir, una forma barata de hacer eso es decir, bueno, como estos 4 eran una base, los mando a estos 2. Pero podría mandarlos a cualquier cosa ahí adentro del generado, siempre y cuando sean linealmente independientes. ¿Sí? O sea que acá podríamos mandar al 1100 a lambda por 1100 más, no sé por qué empecé con lambda, alfa por el 1100 más beta por el menos 3000, y lo mismo a este menos 3000, siempre y cuando esas dos matrices que elijamos sean LI, porque se van a quedar adentro de este generado
y van a estar en suma directa. ¿Está bien? Para elegir menos, ¿no me conviene mandar 3 matrices a 0? Sí, eso es cierto. Si querés hacer menos elecciones es menos elecciones que puedan arruinar todo, ¿no? Porque en el fondo estás eligiendo la misma cantidad de cosas. Pero podríamos haber empezado mandando 3 de los vectores a 0, y después al cuarto vector, o a la cuarta matriz en este caso, a cualquier matriz que no esté en el generado por esas. ¿Sí? Porque cualquier matriz que no esté en el generado por esas va a ser automáticamente un complemento para esas 3 matrices. Como ven, de nuevo, posibilidades hay infinitas. Elijamos una y con eso somos felices. Bueno, con la frase filosófica terminamos. Creo que no tengo nada más para decir. Juan, ¿te puedo pedir que subas un poco la hoja hasta el remate del ejercicio anterior? Por supuesto. Ahí está bien. Sí, Buena está clase. perfecto. Gracias por Gracias. muy buena clase. Muchas gracias. Estamos. Si alguien más tiene una pregunta, obviamente la puede hacer en este momento. Es algo que me haga pensar mucho, como la pregunta de antes, pero si no, Perdón, tengo dale. un recuerdo en el álgebra del CBC, Sí. veíamos algo que era como el complemento ortogonal o algo así, que cuando tenías un subespacio podías Ajá. encontrar el complemento ortogonal o algo así. ¿Eso se usa ahora? ¿Todavía no lo vimos? ¿No lo vamos a ver? ¿Qué onda? Todavía no lo vimos y sí lo vamos a ver. Ok. Sí. Súper útil. Pero en principio para hablar de complemento ortogonal necesitas tener geometría en el espacio, ¿no? Para poder hablar de ortogonalidad. Que es algo que en principio todavía no dijimos nada. Que sí, sabemos que, no sé, en RN hay geometría, pero que en principio no sabemos nada por ahora. No sabemos nada, nos estamos haciendo los que no sabemos nada. Y sí, efectivamente toda álgebra del CBC estaba contenida en esta materia. No se nos va a escapar nada. Gracias por sus comentarios de que la clase estuvo buena. Me alegra mucho. Aunque mi voz no lo transmita porque ya no puedo hablar, me pone feliz. Gracias. No tengo nada más para decir. No sé ustedes. Ese es su espacio de esta materia. Muy bien. Están aprendiendo. Bueno, nada. Nos vemos el viernes.